Radio Eternidad presenta Concierto Grande es tu fidelidad. Oh, cuán grande es tu fidelidad. Con Jonathan y Sara Jerez. Como siervo que brama por las aguas. Adoremos y exaltemos juntos la fidelidad de Dios. Por ti, Señor, mi alma. Viernes 2 de diciembre, 8 de la noche. Lugar: Auditorio de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Valor de la boleta: 900 pesos. Siendo en forma de Dios. Para información, www.eventos.radioeternidad.com. Por encima del sol. Organiza Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. De allí la vida se puede ver como es en verdad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Bienvenidas, queridas hermanas y amigas, a este programa Mujeres en la Verdad. Aquí estamos, por la gracia de Dios, nuevamente compartiendo con ustedes las verdades bíblicas que transforman nuestras vidas y nos hacen vivir para la gloria de Dios. Yo soy Ruth Delany Almonte y están conmigo mis hermanas Yanini Camilo de Martínez. Qué bueno que estamos de nuevo aquí para poder conversar con ustedes acerca de un tema que nos interesa a todas. Así es. Y Lupe de Guzmán, es un gozo estar aquí con ustedes nueva vez. Esperamos en el Señor ser de bendición. Amén. Amén. Y como decía Yanini, un tema que nos interesa a todas. Relaciones personales y cómo Dios obra en nuestras vidas para que esas relaciones sean de la manera adecuada y que a Él le agrade. El título que le hemos puesto a este programa es Tus relaciones y Dios. Así que estése atenta de qué va a hablarle hoy el Señor, de cómo usted se está relacionando con los demás. Y si usted es bendecida con el programa, lo comparte, le da me gusta, se suscribe al canal de YouTube de Radio Eternidad si todavía no lo ha hecho, y pues recibe la bendición del Señor, ¿verdad? Amén. Que es lo que nosotros esperamos por su gracia y misericordia. Amén. Lupe, hay una manera bíblica de cómo nosotros debemos relacionarnos con el Señor, porque realmente el Señor es relacional. Así completamente. Sí, nuestra primera relación fue con el Señor. Sí, y de ahí pues empezamos a relacionarnos con todo el ser humano que nos rodeaba. Así tú sabes que nosotros como seres humanos desde que nacemos somos acogidos y empezamos a tener una relación con nuestra madre, nuestros familiares. O sea que desde que nacemos hasta que partimos estamos teniendo relaciones con las personas. Sí. Cuando nosotros nos relacionamos de la manera bíblica con los demás, nosotros tenemos una mayor comprensión de lo que acontece. Porque tú sabes que vivimos en un mundo caído, donde el pecado ha roto, el pecado ha dañado la relación. Lo ha dañado todo y también la relación. Todo, la relación. Así es. Entonces, como estamos en un mundo dañado, nosotros como hijos del Señor, a venir a Dios, necesitamos ver esa parte de nuestras vidas, cómo la ve Dios. Porque si no, vamos a ser traspasados de muchos dolores. Y es importante que nosotros podamos entender qué es lo que sucede con las personas que están en pecado, con los redimidos, que ya han sido comprados con la sangre de Cristo, pero que aún todavía el Espíritu Santo está obrando en ellos, y en nosotros mismos también, porque somos afectados, y nos brota herida, entonces vamos a ver en el día de hoy cómo el Señor nos quiere ayudar en esto. Amén, qué bueno. Entonces, la relación se vuelve inadecuada, fruto del pecado del hombre, ¿verdad? Sí. Y es el Señor que nos enseña entonces una nueva manera de relacionarnos con los demás para que le agrademos a Él, para que esa relación le dé gloria a su nombre, ¿verdad que sí? Definitivamente. Hay varios pasajes en la palabra del Señor que nos hablan acerca de las relaciones. Y hay uno en particular que creo que nos puede ilustrar, que está en Filipenses capítulo 2, del verso 1 al 5, y leo en la Nueva Traducción Viviente. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor?
¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Amén. ¿Cuántas verdades en tan pocos versos? En 5 versos hay un montón de cualidades que el Señor espera que nosotros exhibamos producto de la relación vertical que tenemos con Él, que podamos exhibirla en la relación horizontal que tenemos con los demás. Y de hecho, todas estas preguntas que Pablo hace nos llevan a reflexionar acerca de si debe o no existir, o mejor dicho, sí debe existir, pero nos llegan a reflexionar de esa diferencia que debe existir cuando somos creyentes en una relación con cualquier persona. Horizontalmente, producto de que tenemos al Señor. Y por eso decía, ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? Jesucristo debe hacer una diferencia en nuestras relaciones, porque si el carácter de Cristo está siendo formado en mi vida, entonces se espera que yo pueda exhibir esas cosas que dice ahí, que yo sea compasivo, que yo me ponga en lugar del otro, que yo no me vea superior al otro, que yo busque el acuerdo con el otro, que yo haga todo lo posible por estar en paz con el otro. Esa comunión con el Señor debe transformar, debe cortar transversalmente todas nuestras relaciones con los demás. De hecho, si vamos ahí a Filipenses 2, dice primero en ese capítulo, en los versículos que leímos, poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes. Oye bien, bueno, puede ser que nos pongamos de acuerdo y que no sea de todo corazón. Sí, yo para salir del paso ya le dije que sí a Ruth. Pero aquí el llamado es a ponernos de acuerdo con nuestros semejantes, con nuestros hermanos, pero hacerlo de todo corazón para poder mantener una buena relación y para poder mantener la paz que debe reinar entre nosotros. Sin guardar rencor, auténticamente amando a la persona. Y eso es lo segundo que dice. Ámense unos a otros. Y ya sabemos, porque lo hemos visto por diferentes maneras, que el amor es la característica principal de Jesucristo y por ende debe ser la característica principal de todo creyente. El amor es vital. El amor es lo que hace que precisamente tú llegues a acuerdo con tus hermanos y tú le pongas tus intereses para poner por delante los intereses de los demás. Pero también dice trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. Para eso es importante, para eso es necesario tener la mente de Cristo. Es la única manera que nos vamos a poner de acuerdo y vamos a trabajar juntos con una misma meta. Sí, fíjate que Dios es tan sabio, porque yo puedo decir que te amo, pero me manda a trabajar junta contigo. O sea, en el obrar diario, ahí es donde yo voy a mostrar si ese amor es verdadero. Exacto. Y también nos hace un llamado, Yanini, a no ser egoísta. Wow. A no ser egoísta. Dice, no querer lo mío. Y hay una expresión que mamá Liliana siempre decía, era mime yo conmigo. Ay, sí. Mime yo conmigo. Es como un trabalengua, pero todo centrado en mí. Entonces, no ser egoísta. No traten de impresionar a nadie. A veces nosotros vivimos de impresionar a otros. Y es importante que nosotros sepamos que delante del Señor. Increíblemente, Lupe, y mucho más las mujeres. A veces vestimos no para nosotras, vestimos para competir con otra mujer. Que me vean para resaltar, para sentir, para llamar que la me atención. Vean bonita. Entonces esa parte de
de no impresionar a nadie me llama mucho la atención, porque yo creo que es parte como de nuestra idiosincrasia, el querer impresionar a los otros. O con la sabiduría, con el conocimiento. Se da mucho también en distintas sociedades, porque hay otras sociedades que eso no es tan importante. Sí. Si tú te vas a Europa, por ejemplo, todo, aunque fabrican los carros mejores, pero ellos andan todos en carros pequeños para economizar. Pero hay veces que el impresionar se vuelve una cultura. Así es. En la ciudad. O es parte de la cultura en la que vivimos. Pero también hay una impresión que va más allá también de lo externo, de lo que se refleja, porque este corazón nuestro busca siempre el reconocimiento, el estar por encima de los demás. Y quizás entonces yo no quiero impresionar con una ropa, pero sí con lo que yo sé, con la manera en que hablo, ¿verdad? Sí. Y Él nos manda también a ser humildes, ¿no? Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que nosotros. Oye, qué grande, que mejores que nosotros. Y la humildad es una característica propia del Señor. Así mismo. Dice, no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Un interés por los demás que nos aleja de nosotras mismas. Obviamente. Y Pablo continúa y completa diciendo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Imiten a su Señor. Él no se pone como ejemplo él, sino que pone a Cristo. A Cristo, sí. Y aunque él era Dios, él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que él se despojó. Él se despojó y él se humilló hasta lo sumo, se humilló. Entonces, nosotras, que somos criaturas de él, necesitamos hacer este texto realidad en nuestras relaciones. Amén. Y viendo yo todo este listado que hemos mencionado, yo digo, no es posible que pueda haber una relación entre los hermanos y con otros si en nosotros predomina, como ustedes han dicho, el egoísmo, el estar por encima de los demás, querer impresionar al otro, no ser humildes, poder estar colocando mis intereses siempre por encima de los demás sin que me importe el otro. ¿Cómo puede no hay manera. fructificar, ¿verdad? Progresar una relación cuando esa es mi conducta? No hay manera. ¿Y sabes qué, Ruth? La idea de que nosotros nos relacionemos entre nosotros viene de Dios. Amén. Dios nos hizo seres relacionales. Sí. Él nos concibió como seres relacionales. Dice Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y en Génesis 2:18, y ahí habla de una relación que ya existía en la Trinidad y que Él quiere que también exista entre nosotros mismos. Y en Génesis 2:18 habla de no es bueno que el hombre esté solo. Por eso el Señor le hace una ayuda idónea a él. Hay una relación que viene del Señor, que fue establecida por Dios. Amén. Igualmente Eclesiastés 4:9-10 dice, mejor son dos que uno. Ahí se ha dicho todo ya. La relación tiene que venir por necesidad. Dice, tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayere, el uno le levantará a su compañero. Pero hay del solo, que cuando cae no hay un segundo que le levante. En fin, la Escritura está minada de instrucciones y mandamientos acerca de cómo relacionarnos. Pero mira, fíjate, Yanini, que en ese pasaje la importancia de que hayan dos es para poder ayudar al otro, para poder bendecir al otro. Si uno se cae, tú en mí, está en el otro. O sea que en una relación lo importante, lo que tiene que tomar en cuenta cada uno es al otro. Definitivamente. Y ese es el secreto del matrimonio, por ejemplo. Si tú buscas tu propio bien, entonces tu matrimonio no va a durar nada. Tienes que buscar el bien de tu esposo o de tu esposa. Definitivamente. Y si los dos hacen lo mismo, con más razón va a haber un matrimonio fructífero. Así es. Yanini, y tú acabas de mencionar la palabra matrimonio. Y en el libro de David Harp, él hace una mención que yo entiendo que se apropia a toda relación. Porque él dice que el fundamento del matrimonio es la palabra de Dios, pero yo digo el fundamento de las relaciones es la palabra de Dios. La fuente de las relaciones es el Evangelio. Y el propósito de las relaciones es la gloria de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que en toda relación la base o fundamento es la palabra de Dios. En ella podemos conocer a Dios como Él es.
Es en las Escrituras que Dios se revela verazmente, revela su carácter, su obrar, su corazón y su plan glorioso redentor. Por lo que las relaciones centradas en la palabra de Dios están centradas en Cristo. Amén. Pero el Evangelio es la fuente de toda relación. El pecado rompió toda relación y toda relación por el Evangelio fue restaurada. El Evangelio es el corazón de la Biblia. En la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, el Evangelio provee una solución final para nuestros pecados y por esto trae una solución a nuestros problemas, a relacionarnos con los demás, ya que es el pecado lo que nos separa de Dios y de los demás, por lo que necesitamos la cruz para ser librados del mal y recibir la gracia de Dios. Pablo dijo, ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí. Entender correctamente que aplicar continuamente el Evangelio es la vida cristiana. Esto también significa que el Evangelio es una fuente inagotable de gracia de Dios en nuestras relaciones para ser fieles al Señor. Amén. Y lo que mencionábamos de último, que es las relaciones es para la gloria de Dios, que Dios se ha glorificado. Dios es el personaje principal en nuestras relaciones. No es la amiga, no soy yo, es Dios. Exacto. Sí. ¿Qué está sucediendo en la relación de mi matrimonio? No es mi esposo, no soy yo, es Dios. Amén. Con mis hijos, con todas las personas que me relaciono, lo importante es Dios en esa relación. Amén. Que Él sea glorificado, sí. que Él sea exaltado Amén. en esa relación. Amén. Bueno, pues llegó el momento de nuestra primera pausa. Quédese ahí con nosotros. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Retornamos con Mujeres en la Verdad, tratando el tema tus relaciones y Dios. Y hablábamos de cómo nos relacionamos con las personas, con los hermanos, cómo Dios debe estar en el centro de estas relaciones. Y cuando decimos que Dios está en el centro, entonces yo me pregunto, cuando Él no es el que está en el centro, ¿cómo pueden ser esas relaciones? Exactamente. Nosotros tenemos dos alternativas. O nos relacionamos con los demás conforme a lo que el mundo establece, o nos relacionamos con los demás conforme al patrón que ya Dios ha diseñado. Y obviamente, en la medida en que lo hacemos, vamos a ver diferencia, ¿no? Debe ser muy marcada. Definitivamente. Si nos relacionamos conforme al mundo, debemos tener en cuenta cómo define el mundo las relaciones. Si lo define como un vínculo emocional y afectivo, entre personas donde cada uno busca satisfacer sus necesidades. Completamente diferente a lo que Dios ha establecido para sus hijos. Y obviamente se va a regir por ese código de referencia. Entonces, yo me voy a casar con fulano porque yo creo que él me puede hacer feliz, o él me va a dar el estatus económico que yo quiero, o él me va a representar bien, o él viene de buena familia, yo estoy buscando mi propio bien. O yo me relaciono con esta amiga o con aquel amigo porque me conviene, porque tiene un nombre, porque tiene una posición. Hay un beneficio, o yo busco aquel es con quien yo me tengo que hacer amiga porque ella es médico. Sí, me ayuda. Cosa, entonces, como dice el mundo, siempre tenemos que tener de amigo un médico, un abogado, y no me acuerdo cuál otro, o sea, tratando de buscar el beneficio propio. Pero eso es lo que el mundo establece. ¿Y por qué? Porque nuestro corazón así va a pensar. Nuestro corazón va siempre inclinado al mal, va a buscar mi propio beneficio, no el del otro, que es lo que establece el Señor. Pero no así lo que Dios ha establecido. Que tú me has hecho recordar esas amigas que tú tienes que te ahogan, o sea, que no te dejan ni hablar, ni todos son ellas. Entonces, son amigas tuyas porque tú las escuchas, porque tú le entregas tiempo, porque tú les resuelves situaciones, pero esa no es el fin de la relación. Claro, porque ese es el punto. Si lo hacemos a la manera del mundo,
me voy a relacionar con alguien porque me beneficio yo. Si lo hacemos de la manera de Dios, yo debo ver qué yo le puedo aportar a esa persona, o mejor dicho, debo siempre buscar el beneficio del otro sobre nosotros. Y buscando ese beneficio del otro, recibimos bendición mutua. Porque no es que no vamos, Lupe, ¿verdad?, a escuchar a la amiga, apoyarla, estar ahí cuando nos necesita, pero que ese no sea el fin. Exacto. Que la intención de su corazón en relacionarse conmigo no sea solamente beneficiarse de lo que puede sacar de mí. Hay un ejemplo en Ruth, cuando habla de Ruth la Moabita, nos da en su decir a Noemí, dice: no me pidas que te deje y regrese a mi pueblo, a donde tú vayas yo iré, donde quiera que tú vivas yo viviré, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, donde tú mueras allí moriré y allí me enterrarán, que el Señor me castigue severamente si permito que algo nos separe aparte de la muerte. Realmente, cuando Ruth decide quedarse con Noemí, ella está renunciando a la posibilidad de rehacer su vida y de volverse a casar, ya que era viuda. Ella está renunciando a eso. ¿Por qué? Porque ella es una moabita, difícilmente alguien va a querer redimirla. Entonces ella simplemente renuncia a eso y decide: yo me voy a quedar contigo, yo voy a abrazar a tu pueblo como mi pueblo, yo voy a abrazar a tu Dios como mi Dios. ¿Y de qué manera tan preciosa el Señor la redime? Que ella viene a ser parte de la descendencia del Señor, precisamente por una decisión que ella toma para beneficiar a otra vida que no es a ella misma. ¿Y cuáles aspectos de la vida de Ruth nosotros podemos imitar como mujeres cristianas? Sí, Ruth es un buen ejemplo, porque Ruth, si comparamos con la escritura que Yanini acabó de leer en Filipenses, lo primero es que Ruth, ella se puso a cuenta con Dios, porque ella asumió el Dios de Noemí. Así es. Ruth podía responder esa pregunta que Pablo hizo de manera correcta, porque ella puso a Dios primero, y luego Ruth se puso de acuerdo con Noemí. Fue una manera como abrupta, porque ella lo decidió y dijo: no, me voy contigo. Exacto. Pero por el bien de Noemí. Claro, así es. Y se fueron juntas. Sí. O sea, ella asumió, es un amor profundo lo que experimentaba Ruth por Noemí. Era más que palabras. Estaba dispuesta, a entregar su propia vida por esta suegra. Así es. Entonces, Ruth amó a Noemí, y también Noemí la amó a ella. Así es. Y trabajaron juntas con un mismo pensamiento y propósito. O sea que vemos a Ruth que no fue egoísta. No pensó en ella. Claro. Como tú mencionabas, lo que el mundo le recomendaría a Ruth: no, deje esa señora mayor. Ya tu esposo se murió, ya tú no tienes que ver con ella. Haz tu vida, porque imagínate. Sean humildes, ella fue humilde, es decir, considerando a los demás como mejores que ella. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. O sea que Ruth se interesó por Noemí, y tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Pablo está resaltando la humildad, y esta es esencial para nosotros podernos relacionar. Definitivamente. Porque indirectamente la humildad de uno afecta el comportamiento hacia su prójimo. Porque tú estás consciente de que lo que tú tienes es porque lo has recibido. De Dios. De Dios, claro. No es que tú lo has producido, no es que tú lo has hecho. Dios te lo ha dado, tus capacidades, tus dones, tus recursos. Dios es el que te ha bendecido. Entonces tú reconoces eso, entonces tú sabes que el otro también ha sido a sí mismo, también que el otro no ha recibido por sus capacidades, sino ha sido Dios también que lo ha bendecido. Entonces es importante que nosotros podamos vernos en el plano que Dios nos ve. Amén. Y es la humildad, sabiendo que necesitamos a Dios en todo momento, y que sin el Señor nosotros nada podemos hacer. Y partiendo de ahí, entonces vemos que las personas pueden errar, pueden fallar, pueden alterarse, nosotras también, pero
vamos al plano de Dios. Amén. Vamos a ver si tenemos a Dios en cuenta en ese relacionarnos. Vamos a ver eso que mencionábamos al principio, de que la palabra de Dios sea la base de nuestras relaciones. Amén. El evangelio sea la fuente. Amén. El perdón de los que nos ofenden continuamente para restaurar. Yo he visto relaciones rotas de familias muy cercanas y personas que se amaban mucho por no querer perdonar una ofensa, una falta. Ajá. Ajá. Terrible, Uy, eso es muy terrible, lamentable. terrible. Y nosotros hemos visto en lo que hasta ahora hemos conversado, en esa relacionarnos con los hermanos, Ajá. con aquellos que tienen el mismo espíritu, ¿verdad? Claro. Aquellos que están conscientes de que están siguiendo al Señor y deben agradar al Señor conforme lo establece. Pero ¿y qué con esas relaciones con los inconversos? Esas personas que no conocen al Señor, que tienen o una conducta completamente diferente. Bueno, lo primero es que lo que ya hemos leído definitivamente se supone que va a ser más fácil con aquel que tiene el mismo sentir que tú, Sí. que es creyente igual que tú y que tiene a Cristo en el centro de esa relación. Entonces tenemos ya un punto en común del cual podemos aferrarnos. Pero no podemos olvidar que somos pecadores. Aunque seamos creyentes, somos pecadores. Y el pecado que mora en mí, el pecado que mora en ti, se contraponen uno con el otro. Obviamente debe ser más fácil entre creyentes que con un inconverso. Pero hay un Y pasaje. sin embargo, la exhortación que da Pablo es porque a pesar de que las relaciones sí, entre hay mucha necesidad. tenemos el mismo espíritu en las relaciones entre conversos, ¿verdad? Entre creyentes, igual los problemas se dan. Por eso la exhortación. Definitivamente. Sí. Hay un pasaje que dice, Tito nos dice, recuérdale a los creyentes que se sometan al gobierno y a los funcionarios, tienen que ser obedientes, siempre dispuestos a hacer lo que es bueno. No deben calumniar a nadie, tienen que evitar pleitos, en cambio deben ser amables y mostrar verdadera humildad en el trato con todos. Nosotros, esas cualidades que mencionábamos ahorita, la humildad, el no ver al otro o ver al otro como superior a mí, el yo ponerme por debajo, son cualidades que me van a servir para yo poderme relacionar con cualquiera, sea o no sea un creyente. Necesitamos la fuerza de Dios para reflejar a Cristo en el trato con los demás, incluso en el trato con aquellos que no son creyentes. Obviamente va a ser de mucho valor el que nosotros querramos glorificar a Dios en nuestras relaciones, sea con un inconverso o sea con un creyente, el que mostremos piedad en esa relación y en nuestro carácter. Definitivamente con las personas difíciles o con los inconversos va a ser un poco más difícil porque no tenemos a Cristo como común, no tenemos ese cordón de tres dobleces, no tenemos a Cristo como norte. Janini, y Lupe, pero es la oportunidad también que el Señor nos da de poder justamente mostrarle a Cristo a esa vida, de no solamente predicarle el Evangelio con nuestras palabras, sino con nuestro propio accionar y al relacionarnos con esa persona, que esa persona pueda ver la diferencia. Así es. Que no actuamos igual porque nuestro corazón responde al Señor. Claro, claro, ¿no? Y si vamos a ver a Cristo como el modelo por excelencia, podemos ver de qué manera Él le respondió o Él se relacionó con inconversos, con gente que no creía en Él como Dios. Y bueno, en algunas ocasiones, como en Juan 8:47, Él los reprendió. Dice, los que pertenecen a Dios escuchan con gusto las palabras de Dios, pero ustedes no las escuchan porque no pertenecen a Dios. O sea, Él los confrontó, Él no tuvo temor de confrontarlo. Pero sin insultos, con respeto. De una manera, exactamente. Porque nosotros como creyentes podríamos sentirnos superiores justamente porque somos mejores. Porque somos creyentes, simplemente. Porque tenemos al Señor y no actuamos o no hacemos aquello que otros hacen. Y entonces ahí viene, hasta de manera sutil, ¿verdad? El alejar a otros del Señor cuando el otro ve en nosotros una superioridad justamente por causa de Cristo. Sí, definitivamente. Pero si yo voy a Juan 8:6, yo voy a ver que Cristo, también permaneció en silencio en algunas ocasiones. Dice, intentaban tenderle una trampa para que dijera algo que pudiera usar en su contra. Pero Jesús se inclinó y escribió con el dedo en el polvo. Y en Marcos 11, 29 y 30 vemos que también Él devolvía
algunas cosas con preguntas. Les diré con qué autoridad hago estas cosas si me contestan una pregunta, respondió Jesús. La autoridad de Juan para bautizar, ¿provenía del cielo o era meramente humana? Contéstenme. O sea, a veces él lo que hacía era devolverle lo que, con una la pregunta. manera en que ellos le atacaban, devolverlo con una pregunta. Sí. Y es importante, Yanini, que esas relaciones que tenemos con esas personas difíciles o que no conocen al Señor, también que nosotras podamos mostrarle en las escrituras las situaciones que quizás ellos nos están reclamando, porque yo me he relacionado con personas y me han dicho, pero ¿y por qué tú no haces esto? Todo el mundo lo hace. ¿Por qué tú no pones un control de tu electricidad para que te llegue menos la luz? Aquí en este país hay que buscársela. O sea, eso se da mucho en nuestra sociedad y tenemos que tener respuestas bíblicas para estas vidas. Y así ellos pueden valorar el ejemplo y testimonio de nosotras. Y también le podemos contar historias como hacía el Señor, parábolas. Por ejemplo, el Señor en Lucas 7, 40 y 42. Entonces Jesús respondió a los pensamientos del fariseo. Simón le dijo, tengo algo que decirte. Adelante, maestro, respondió Simón. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Un hombre prestó dinero a 2 personas, 500 piezas de plata a una y 50 piezas a la otra. Sin embargo, ninguno de los dos pudo devolver el dinero. Así que el hombre perdonó amablemente a ambas y les canceló la deuda. ¿Quién crees que lo amó más? Entonces, el Señor usaba también de esos momentos para ministrarle a esas personas. Claro. Que somos diferentes, que las cosas en Dios son distintas. Así es. Y es lo que el creyente debe procurar, porque muchas veces nosotros nos convertimos a ellos y somos de mal testimonio. Inclusive a veces los mismos inconversos son los que nos corrigen. Entonces, eso tiene se dan casos, claro, que dolernos a nosotros. Claro. Y también el Señor en Lucas 6, del 27 al 31, le dijo, a los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos. Oye, el llamado es amar a los enemigos. Hagan bien a quienes los odian. Bendigan a quienes los maldicen. Oren por aquellos que los lastiman. Si alguien te da una bofetada en una mejilla, ofrécele también la otra mejilla. Si alguien te exige el abrigo, ofrécele también la camisa. Dale a cualquiera que te pida y cuando te quiten las cosas, no trates de recuperarlas. Traten a los demás como les gustaría que ellos lo trataran a ustedes. La regla de oro. La regla de oro. Definitivamente que esto humanamente es imposible. Y de hecho uno oye muchos comentarios en personas que no conocen al Señor diciendo, pero ¿cómo va a ser que si me dan una bofetada yo le voy a poner la otra? No entienden que primero el Señor lo produce en nuestras vidas, en Él es posible, es en el amor de Él que podemos hacerlo, y es una manera de decirnos, despréndete, ¿verdad? De todo ese interés que tienes, de solamente así como hemos estado hablando, de centrarte en ti mismo, en buscar el beneficio tuyo, y cede para que otros también vean esa diferencia. Que Dios sea glorificado. Manita. Amén. Que Dios sea glorificado. Hay algo más que dice Primera de Pedro 3:9. No paguen mal por mal. Así es. No respondan con insultos cuando la gente los insulte. Por el contrario, contesten con una bendición. A esto los ha llamado Dios. Y dice más aún, y Él les concederá su bendición. Aleluya. Que hasta una promesa viene ahí. Cuando queremos hacer las cosas y tratamos de hacer las cosas como Dios dice que la hagamos, entonces dice, y Él les concederá bendición. Tremendo. A esto los ha llamado Dios. O sea que hay una definición clara para la vida de cada creyente. Somos sal, somos luz y tenemos que definitivamente glorificar el nombre del Señor en toda relación, ya sea con el hermano o ya sea con el no creyente. Pues para despedirnos, Lupe, por favor, vamos a hacer una oración. Amén. Señor, en esta hora venimos a ti. Oh Padre, tú sabes, Señor, lo difícil que es para nosotros, Padre, poder agradarte con nuestras relaciones. Nosotras te suplicamos, Señor, que tú sigas abundando en este tema en medio de tu pueblo, Señor, y que tú nos ayudes
para que te podamos glorificar, Señor, en cada relación que nosotros sostenemos. Padre, tantas cosas que podemos decir, Señor, pero que nuestro corazón esté en busca de agradarte a ti, Señor, en Amén. todo momento, en todo tiempo, Señor. Amén. Que no nos apresuremos, Señor, a actuar de manera espontánea, de manera natural, sino que de manera sabia nosotras traigamos a memoria tu palabra y podamos refrenar, Señor, el mal y abundar en el bien para los demás. Glorifícate, Señor, en medio de nosotras, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Confiamos que el Señor va a glorificarse en la vida de cada una de ustedes. Hermanas y amigas, muchas bendiciones. Nos vemos en un próximo Mujeres en la Verdad. Amén. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.